Así que bueno, vamos a presentarle la bienvenida a nuestro tercer conferencista, Daniel Ryan. Daniel es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres en el Reino Unido y PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Ocupó diversos cargos de dirección en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, fue coordinador de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, una iniciativa de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe y de la Fundación Avina. Ha dirigido proyectos de investigación y actividades de vinculación para la Plataforma Climática Latinoamericana, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial de países de la región que busca construir respuestas desde América Latina al problema global del cambio climático. Actualmente es director de la Maestría en Análisis y Diseño de Políticas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Además de ser un referente regional como investigador y docente en temas de gobernanza, política ambiental y participación pública, el trabajo de Daniel ha tenido una gran influencia sobre aquellos que nos aventuramos a explorar el borde entre ciencia y la gestión política y tuvimos la fortuna de cruzarnos con sus producciones. En las exposiciones anteriores han emergido con claridad muchas de las complejidades de esa frontera más o menos permeable entre la ciencia y la gestión en temas ambientales y de la sustentabilidad. Por eso parece muy oportuno en este punto escuchar a Daniel con su conferencia titulada Participación pública y gobernanza ambiental, criterios para el diseño institucional de mecanismos de participación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias a Miguel y a la Fundación por la invitación a ser parte de esta actividad. Mi presentación va a focalizarse sobre la participación pública y la gobernanza ambiental en general, incluyendo la de recursos hídricos. Va a tener muchos puntos de contactos con ventanas que ya nos fueron abriendo Néstor, especialmente en su anterior presentación. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes y conversar en unos minutos es abordar dos puntos de la relación entre participación pública y gobernanza ambiental. Primero, ¿cuál es la justificación de la relevancia de la participación pública en la gobernanza ambiental? Y hasta qué punto la evidencia empírica, digamos, nos da respuestas sobre la justificación y la demanda normativa de mayor participación. Y en la segunda parte, entrar un poco más en los temas de diseño institucional de la participación pública y plantear algunos de los criterios para el diseño institucional que se tienen que tener en cuenta en la formulación para diseñar mecanismos de participación en procesos participativos en la gobernanza ambiental y las distintas consecuencias que tiene uno u otro criterio, una u otra decisión. ¿Sí? Para comenzar es importante hacer una diferencia entre lo que es participación del público en procesos de política pública a través de instancias y procedimientos institucionalizados o regularizados. La participación institucionalizada. ¿Sí? El ejemplo, posiblemente muchísimos de ustedes ya conocen, la participación en audiencias públicas, en las comisiones asesoras, la participación en actos electorales, etc. Pero la participación pública también tiene otra dimensión, la participación del público tratando de influir la política pública, que es a través de otra forma de acción social. Las movilizaciones en el espacio público, los actos de protestas, las diferentes acciones de incidencia o de advocacy. Estas formas también tienen un sustento legal. El derecho constitucional a peticionar, el derecho a expresión, el derecho de reunión, y también en muchos casos son objeto de regulación. Necesidad de autorización previa para realizar una marcha, regulación de las actividades de advocacy, etc. Ahora, vamos a diferenciar estas dos dimensiones en nuestra presentación de hoy. Vamos a focalizarnos en la participación institucionalizada. Pero es importante recordar que estas dos dimensiones de la participación están íntimamente vinculadas y forman parte del repertorio de acciones
posible que tienen los actores sociales para incidir en la política pública. Algunos antecedentes sobre el tema de participación en gobernanza ambiental. Néstor mencionó el Acuerdo de Río del 92, hay una declaración ahí emblemática para los que trabajaban en política y gestión ambiental, que es la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, que es un decálogo de principios de política ambiental que tuvo un enorme impacto a nivel internacional. Buena parte de los países de la región han receptado estos principios en sus propios marcos normativos y en sus diseños de gestión pública. Hay un principio, que se llama el principio 10, principio de participación pública, que comienza diciendo el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Toda persona, lo subrayado lo mío, deberá tener acceso a adecuada información, ¿verdad?, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción y decisiones. Este principio 10 de Río es la base de lo que en el mundo del derecho y la política ambiental se conoce como los derechos de acceso, y un trípode, que es el derecho de acceso a los procesos de toma de decisión, el acceso a la información como una condición para la participación y el acceso a la justicia cuando tus derechos de participación son violados, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir y vamos a indagar sobre todo y vamos a explorar en el día de hoy el tema de acceso al proceso de toma de decisión, pero les quiero plantear que tengan este marco, este modelo de tres patas que componen los derechos de acceso. Y este principio de participación pública en 1992 está receptado en la legislación argentina, en el marco legal ambiental de nuestro país, Ley General del Ambiente, 2002. Hay 3 artículos que hablan sobre la participación pública. Miren el artículo 19. Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general. Esta recepción que se da en la Ley General del Ambiente se da también en numerosas de las otras leyes de presupuestos mínimos ambientales de nuestro país, la Ley de Bosques, glaciares, etc. Más recientemente está el Acuerdo de Escazú, que alguien lo mencionó en una de las preguntas. Es un acuerdo regional, posiblemente algunos de ustedes no estén al tanto, pero es bastante reciente, un acuerdo regional de América Latina y el Caribe sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se empezó a negociar en el 2012, cuando fue la cumbre de Río +20, y se adoptó en el 2018. Argentina lo ratificó en el 2020 y ya el acuerdo entró en vigor. Establece una serie de estándares y procedimientos para garantizar, este es el objetivo del acuerdo, la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a participación, información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia. Como ven, el tema de la participación pública tiene una recepción muy fuerte en el plexo legislativo ambiental, en los marcos institucionales y en el discurso de la política y la gestión ambiental, inclusive recursos de gestión ambiental. Ahora, la cuestión es por qué esa justificación, cuál es la justificación de esa relevancia, de ese énfasis en la participación pública en el área de la política ambiental en general. Es muy fuerte el inicio de este principio de la Declaración de Río. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos interesados. ¿Por qué es el mejor modo? ¿Cuál es la justificación o las justificaciones del énfasis de la participación pública en la política y en la gestión sobre temas ambientales? Y hay numerosísimos argumentos, pero básicamente, si tuviésemos que clasificarlos, básicamente hay 2 tipos de justificaciones centrales. Una, que la participación del público fortalece la legitimidad de los procesos de política pública. De alguna manera es la respuesta al déficit de legitimidad que se enfrentan las democracias modernas en general, pero en el campo ambiental en particular. Y el segundo gran justificación es que la participación del público fortalece los resultados de la política pública vinculada a temas ambientales, ¿sí? De alguna manera es la respuesta al déficit
Bueno, ya vamos a hablar. Bueno, estos son los dos tipos de justificaciones. Vamos a abrirlos un poco más. La participación pública fortalece la legitimidad del proceso. El argumento acá es un argumento de principio, normativo. La participación democratiza los procesos de política pública, abre los procesos de política pública, permite el acceso de diferentes actores que tienen intereses que posiblemente no están debidamente representados a través del sistema político representativo, y de esa manera pueden oír su voz. Este tipo de justificación, entonces, lo que presta especial atención, si la participación fortalece la legitimidad de la toma de decisiones, lo que se presta especial atención desde este tipo de perspectiva es los aspectos procedimentales de los procesos de toma de decisión, de la toma de decisión. Si son procesos inclusivos, o sea, están los actores que tienen que estar. La representatividad de los actores o de las personas que participan en representación de actores o conjuntos colectivos más amplios. La transparencia y el acceso a la información para participar del proceso. Que el proceso no sea arbitrario, que las decisiones no estén predeterminadas. ¿Sí? De alguna manera, desde esta perspectiva, la participación se justifica en sí misma por su valor democratizador, más allá de sus resultados. Ahora, en los últimos años, hay un énfasis fuerte en el discurso de justificación de la participación de una manera más instrumental, por así decirlo. La participación, se asume que la participación conduce a políticas públicas con estándares ambientales más altos. O la participación del público permite generar políticas con mayor ambición ambiental. ¿Por qué? Porque se abren procesos de toma de decisión tradicionalmente cerrados, que en el campo ambiental y de la gestión de recursos tienen muchos casos, la mejor expresión es una gráfica, es el triángulo de hierro que viene del estudio de política norteamericana, que habla de procesos de toma de decisión en los que participan autoridades públicas, técnicas y los actores que prestan servicio, procesos cerrados. Entonces la participación pública permite abrir esos procesos, incluir la incorporación de dimensiones y preocupaciones ambientales. Otro argumento que se plantea aquí es que la participación facilita la incorporación de conocimientos nuevos o locales, el conocimiento de las poblaciones afectadas. El otro fuerte argumento, justificación de que la participación fortalece los resultados, es que fortalece el cumplimiento o la implementación de las políticas. La participación, si el público y los actores que van a ser regulados participan del proceso de formulación de la política, incrementa la aceptabilidad, y la aprobación de las decisiones por parte de los actores que están involucrados o afectados en un tema. Como les dije anteriormente, este tipo de argumento, la justificación es más instrumental. La participación genera políticas con mejores resultados ambientales, fortalece la legitimidad no tanto del proceso, sino del resultado de la política. Y además, nos fortalece la implementación y su eficacia. Estas son las justificaciones. Y generalmente, esto se plantea de un modo normativo. Esto es en el debate público. La pregunta es, ¿qué nos dice la evidencia científica sobre esto? ¿Sí? Hay como 3 enfoques y argumentos sobre esta relación entre participación pública y sus efectos sobre la legitimidad y la efectividad de la gobernanza ambiental. El primero es una relación de sinergia, y una serie de estudios casos que lo sustentan. La participación no solo genera mayor democratización es los argumentos que ya presenté, sino que además es una condición para soluciones más efectivas, especialmente porque facilita el cumplimiento y menores déficits de implementación. Ahora, hay otros cuerpos de conocimiento que ponen en duda esto. Al contrario, plantean que la relación entre participación y eficacia es una relación de tensión, no de sinergia. Hay trade-off entre fortalecer la participación y fundamentalmente fortalecer la legitimación del proceso y la eficacia en la resolución de problemas públicos. ¿Sí? Y acá hay argumentos que vienen
de la teoría institucionalista de la sociología, de la ciencia política, de la teoría de la implementación de políticas públicas, que plantean, también con evidencia, que al incrementar los actores se dificulta el proceso de toma de decisión y la posibilidad de articular o agregar intereses. Hay más posibilidades de bloqueo en las tomas de decisiones. Otro argumento bastante común en este tipo de literatura es que a mayor cantidad de actores que participan en el proceso de decisión, mayores riesgos de soluciones subóptimas o deficientes. Me daba la sensación que el problema que se planteaba en el caso que mencionaba Néstor, había algo de esta cuestión. Y hay un tercer enfoque, que es un enfoque más contingente, enfoques contingentes. No se asume una relación positiva entre participación, legitimidad y eficacia. Estas relaciones dependen de diferentes configuraciones de factores y condiciones internas y externas. Internas, lo que es el proceso de toma de decisión, y externas al contexto. El tipo de problema, que está en punto de discusión. Y ahí hay un aporte que nos puede hacer la literatura sobre la relación ciencia-política, si son problemas más o menos estructurados. El diseño institucional del proceso de participación, que eso lo vamos a ver un poquito más detalle en la próxima sección. Los recursos y las capacidades de los stakeholders, de los actores involucrados, el nivel de información disponible, etc. Ay, disculpe, esto quedó muy abajo, pero desde esta perspectiva, la pregunta central no es si la participación conduce a mayor efectividad o mayor legitimidad, sino la pregunta central de este tipo de literatura, de este tipo de investigaciones, ¿bajo qué condiciones es más factible que la participación del público promueva políticas más legítimas, que se perciban de forma más legítimas y que sean más efectivas? Disculpen, esto quedó. De alguna manera, bueno, lo que quería decir es que una de las respuestas de esto a los términos del diseño, y esto iba a volver en mis conclusiones, es que este tipo de miradas más contingentes, más contextuales, lo que te plantean es que no hay una manera única de diseñar o gestionar procesos de gobernanza participativa o colaborativa. Los cursos de acción óptima dependen de diferentes configuraciones, tanto de condiciones externas e internas, y deben ser flexibles para adaptarse a los cambios de las situaciones. Esto genera un enorme desafío a la administración pública y a la rigurosidad de las estructuras estatales y de los procedimientos administrativos para tomar decisión. Y esto nos lleva al diseño de la participación. Lo que les voy a compartir acá con ustedes son algunos criterios básicos, centrales, para el diseño de mecanismos de participación pública. ¿Sí? La cita de abajo esto se baja fundamentalmente en un trabajo de Archon Fan, que es un académico de Harvard que trabaja especialmente en el tema de diseños institucionales y participación pública, y este es como un trabajo seminal que es como un trabajo de referencia en esta literatura. Lo que he hecho acá es tratar de poner en diálogo el trabajo de Fan con la realidad argentina y latinoamericana de alguna manera. Hay tres criterios básicos, no son los únicos, pero hay como tres criterios básicos para diseñar procesos de toma de decisión. Uno es el alcance de la participación. ¿Cuál es el nivel de la participación el nivel de vinculación, entre la participación del público y la decisión final? Segundo criterio es los participantes, quiénes pueden participar. Y el tercer criterio de diseño clave es la modalidad de interacción que se da entre los actores en este proceso. ¿Cómo se desarrolla la participación? Esto nos va a permitir hacer como un paneo y clasificar los distintos modos y mecanismos de participación pública que se han identificado en la literatura. Primero, alcance de la participación. Este posiblemente sea el tema que genera
mayor demanda por parte de los actores sociales y mayor resistencia por parte de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el alcance de la participación? ¿Cuál es el nivel de vinculación que hay entre la participación del público en el proceso de toma de decisión y el resultado final de la política y la decisión? Y si hiciéramos un continuo de menor nivel de vinculación a mayor nivel de vinculación, podemos clasificar los distintos diseños de mecanismos de participación como en 3 grandes bloques. Unos, instancias o mecanismos meramente informativos. Otros, consultivos. Y en el tercero, con un mayor nivel de vinculación, decisorios. El público participa, hay un coejercicio del poder de decisión con los organismos del Estado. Vamos con las informativas. Este es el más simple, el más básico. Acá básicamente es una mirada muy utilitaria de la participación, muy instrumental. Transferencia y difusión de información desde el Estado o desde el proponente de proyectos al público. También le sirve al Estado o al proponente de proyectos para recabar información, identificar potenciales áreas de conflicto, realizar mapeo de actores, etc. Talleres o mesas informativas sobre proyectos. Esto se ha generalizado mucho en lo que son algunas industrias extractivas, por ejemplo, y grandes proyectos de infraestructura. ¿Sí? Antes de hacer estos proyectos, tenés esta mesa informativa de testeo con posibilidades, con potenciales comunidades afectadas, etc. Segundo es el corazón de la participación pública en la política ambiental, que son las instancias o mecanismos consultivos. Y aquí hay un abanico enorme de mecanismos de participación, pero básicamente tienen como ciertas características diferenciadoras. Una se consulta al público sobre un tema, clave ahí es quién es el público. Los resultados de la consulta no son jurídicamente vinculantes para el organismo público, aunque sí puede tener otros efectos jurídicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso argentino, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, por ejemplo, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, o por ejemplo, en la discusión de tarifas de servicios públicos, incluido el agua, el organismo estatal debe responder, cuando toma la decisión, aunque su decisión vaya en contra de lo que mayoritariamente se haya expresado en las audiencias, debe responder, justificar su decisión frente a los comentarios y observaciones del público. Es una forma de alguna manera, fortalecer la racionalidad de la decisión del Estado, ¿sí? Frente a los comentarios del público. Y aquí hay un abanico enorme de mecanismos consultivos. La audiencia pública en el contexto argentino posiblemente es el mecanismo más común, más extendido en las distintas áreas, pero también se encuentra una panoplia de comisiones asesoras, ciertos mecanismos de democracia directa, consulta popular de la Constitución Nacional, por ejemplo, el artículo 40, en el segundo párrafo. Presentación de comentarios por escrito. En el contexto argentino esto no es común, pero sí en otros países, por ejemplo, en el caso colombiano. Más que la audiencia pública, el mecanismo fundamental de involucramiento y consulta del público es través que los actores sociales presenten comentarios por escrito en los procesos de toma de decisión de política que afectan el ambiente. Consulta previa a los pueblos indígenas. Artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Ahora, el alcance de este mecanismo es objeto de debates sobre su vincularidad o su carácter meramente consultivo. ¿Sí? Después tenemos, en cuanto al alcance de la participación, como criterio, este tercer tipo de mecanismos que son decisorios. El criterio de decisión, el público participa en la toma de decisión. Hay un coejercicio del poder de decisión con organismos del Estado. Acá los ejemplos también son variados, aunque no son tantos. ¿Sí? Uno son diversos mecanismos de democracia directa. La iniciativa legislativa, el referéndum, el plebiscito. El presupuesto participativo, que tiene no es directamente vinculado a la política ambiental, pero es un ejemplo interesante de
estos mecanismos consultivos, y las mesas de negociación con comunidades o con actores afectados, mecanismos de cogestión de cuencas, de áreas naturales protegidas. Pero yo les quiero mencionar acá una experiencia muy interesante, que es las mesas de negociación con los vecinos que tienen que ser relocalizados en la cuenca Matanza-Riachuelo. Este es un caso muy interesante porque la experiencia, posiblemente uno de los aspectos más conflictivos de todo el proceso de saneamiento del Riachuelo ha sido el tema de la relocalización de las poblaciones que están a la orilla de la cuenca, ¿sí? Y fue un proceso complejo que tuvo etapas, una primera etapa bastante arbitraria, top-down, a partir de la decisión judicial, que generó altísimos niveles de conflictividad social en la cuenca. Y una segunda etapa en que hay una revisión por parte del Poder Judicial de cómo se deben hacer las relocalizaciones, se generan protocolos de relocalización y como parte de estos protocolos se generan mesas de negociación con las comunidades a ser relocalizadas. Lo que se negocia no es la relocalización, la decisión está tomada, sino lo que se negocia es la forma en que se va a realizar la relocalización, el momento, la oportunidad, etc. Como así también en algunas experiencias, el lugar donde los vecinos han sido relocalizados y las condiciones de habitabilidad de sus nuevas viviendas. Es una experiencia interesante y novedosa en un tema de altísima sensibilidad social como es el tema de las relocalizaciones vinculado a temas de contaminación ambiental o como empiezan a darse en otros países por temas de adaptación al cambio climático. ¿Sí? Segundo criterio, ¿quién participa? ¿Quién participa en el proceso, en el mecanismo de participación, en la instancia de participación, en el proceso de política pública? El público en general, los vecinos, los afectados. Este es un aspecto central del diseño institucional porque se relaciona a ese argumento, esa hipótesis que vimos al inicio sobre que a ese argumento de que la participación del público fortalece la legitimidad de los procesos de política pública. Y acá hay dos temas clave a tener en cuenta cuando se diseñan estos procesos. Una es cómo se responde al tema de la inclusividad. ¿Están todos los actores relevantes en el tema o conflicto que se está analizando participando del proceso? Eso nos va a ayudar a responder hasta qué punto el proceso es inclusivo o no. Y la representatividad. Las personas que participan son representativas de los actores sociales involucrados. Esto es particularmente importante en los casos de conflictividad socioambiental, donde aparecen actores sociales y colectivos por fuera del sistema económico que tienen su representatividad en sindicatos, confederaciones empresarias, etc. Y tenés movimientos sociales, grupos de afectados, etc., donde los niveles de representatividad y los canales de representatividad no están bien claros. Entonces, estos son dos elementos centrales a la hora de definir, que te ayuda a definir este criterio de participación. Bueno, algunos posibles diseños. Participación del público en general, la audiencia pública. Participan todos aquellos que están interesados. En los hechos lo que sucede es que hay una autoselección. Participan aquellos actores que están más organizados o que están más directamente afectados. Otro esquema es participantes seleccionados e invitados por el organismo público. Comités consultivos, mesa de negociación con afectados, muy común en las mesas de cogestión de cuenca. Acá el tema central es la representatividad de la persona que se va a invitar y el tema de inclusividad. ¿Cómo respondés a esta pregunta? ¿Están todos los actores relevantes de este tema o este conflicto formando parte de ese organismo consultivo? ¿Y cuál es su representatividad? Y aquí se genera una serie de debates y se abre una serie de problemas muy interesantes, tanto de la perspectiva de los funcionarios que están en la gestión pública como aquellos que están en las organizaciones sociales. Y un tercer posible criterio es participantes seleccionados en forma aleatoria. Y esto es más reciente. ¿Sí? Acá están las experiencias de, por ejemplo,
vinculado a temas ambientales, las asambleas o paneles ciudadanos, ¿sí? Uruguay tiene algunas experiencias interesantes en ese sentido, que generalmente se han hecho, las asambleas o paneles ciudadanos, por ejemplo en el caso uruguayo, hasta donde yo tengo entendido, han sido organizados desde la academia o desde actores sociales. Lo interesante de esto es cuando son mecanismos que se integran en el proceso de toma de decisiones estatales, forman parte de la institucionalidad estatal. Hay dos experiencias interesantes. En el caso de cambio climático, que son la Convención Ciudadana sobre Cambio Climático. Debo agradecer este comentario a una estudiante que tengo allá al fondo que cuando tocamos este tema planteó este caso, gracias Sheila. Y lo interesante de la Convención Ciudadana de Cambio Climático, esto es una aplicación de una serie de ejercicios y experimentos que se realizaron sobre todo en los años 70 y 80 en la Academia Norteamericana, que era tratar de identificar a través de criterios demográficos y sociológicos una muestra representativa de un grupo de población que tuviera que trabajar sobre un tema o decidir un tema. Entonces le facilitaban la información, las distintas visiones, etc. Y este grupo de personas elegidas en forma aleatoria, generalmente por sorteo, pero respondiendo a criterios demográficos y sociológicos, tomaban una decisión al respecto, ¿sí? En el caso de cambio climático, esto se está interesante dos experiencias en particular, y sobre todo por la escala que tienen esta experiencia, que es de política nacional, que es la Convención Ciudadana de Cambio Climático de Francia y la Asamblea Ciudadana sobre el Cambio Climático del Reino Unido. Ambos son experiencias bastante innovadoras, generadas desde el Estado. En el caso de Francia, desde el Poder Ejecutivo francés; en el caso del Reino Unido, desde el Parlamento inglés. Por sorteo, y a partir de criterios nuevamente demográficos y sociológicos, porque tuvieran los participantes que formaban parte de la Asamblea representaran de la manera más óptima posible, más cercana posible a la composición demográfica y sociológica de la sociedad francesa. Se hizo un sorteo, se formó la convención. La convención trabajó durante un año, se reunieron los ciudadanos y las ciudadanas que habían sido invitados, se presentaron una agenda de temas y se presentaron las distintas informaciones y puntos de vista sobre los distintos temas, y de la Convención Ciudadana salió una serie de recomendaciones de política pública que no eran vinculantes, pero sí de un compromiso político del gobierno francés de asumirlo. Estas son experiencias relativamente innovadoras que tratan de responder a esta pregunta de quién participa tratando de conseguir la mayor inclusividad. Y son particularmente útiles para casos de política nacional, cuando se tienen que hablar casos de política nacional, aunque también se han sido utilizados en escala más chica en temas de gestión regional o gestión urbana. Y el último criterio que quería conversar con ustedes es la modalidad de interacción entre los participantes. Y este posiblemente sea el criterio menos trabajado por la literatura. ¿Cómo es el modo de comunicación e interacción que se dan entre los distintos actores que intervienen en un proceso participativo? Básicamente como tres diseños, ¿sí? A partir de los mecanismos y las experiencias de participación pública institucionalizada que tenemos. Una es un diseño donde la participación de los actores está limitada a la presentación de opiniones y de posiciones. No hay instancias de negociación, no hay instancias de intercambio. Caso típico, la audiencia pública, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría democrática es el menos rico, el menos sustantivo. Un segundo modalidad son mecanismos de participación que te permiten la agregación de intereses, te solucionan el problema de cómo tomo las decisiones o cuál es la opinión mayoritaria, la agregación de intereses.
El modelo típico es los mecanismos electorales de democracia directa. Por ejemplo, en los casos de conflictividad socioambiental sobre minero en Argentina, los mecanismos de agregación de intereses han sido uno de los mecanismos utilizados. El referéndum o plebiscito. Generalmente no porque sean vinculantes, sino porque generan un mensaje político muy contundente. El caso de Esquel en la Patagonia Argentina, posiblemente los plebiscitos en Esquel allá fines de los 90, 2000, es uno de los casos más interesantes. ¿Sí? Y el tercer modalidad de interacción de los participantes son mecanismos de participación que posibilitan la deliberación y la negociación. Estos son posiblemente los mecanismos más ricos desde el punto de vista de la teoría democrática y muy en línea con estos nuevos llamados a una democracia más deliberativa, que permiten estos mecanismos intercambio de conocimientos y percepciones entre los distintos actores, la posibilidad de modificar preferencias y posiciones. Los ejemplos de esto son las mesas de trabajo con afectados, los comités consultivos, etc. ¿Sí? Algunas reflexiones finales. 3 puntos quisiera destacar. Primero, los procesos de participación suceden en contextos, no se dan en un vacío, ¿no? Se dan en contextos sociopolíticos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto la participación del público contribuye a una mayor legitimidad o a una mayor efectividad de la gobernanza ambiental? No se puede asumir. Depende tanto de factores internos del proceso de participación propiamente dicho, el diseño institucional, quiénes participan, como de factores y condiciones externas, el contexto político, el nivel de conflictividad social y de confianza que haya entre los actores que están involucrados en un tema o en un conflicto socioambiental. Segundo punto, segunda conclusión, es que no hay un diseño institucional único, correcto, óptimo de la gobernanza participativa. En este sentido, va en línea con lo que mencionaba Néstor al final sobre más amplio en términos de modelos de gobernanza, ¿no? Los diferentes mecanismos institucionales de participación pública responden a una lógica de diseño. Si respondes de una forma a quienes participan o al nivel de vinculación, seguramente eso te va a condicionar a quienes participan y a la modalidad de interacción. Hay una relación, absolutamente. Pero los efectos no son lineales. Los efectos de las instituciones en general no son lineales. Dependen de las condiciones y los factores contextuales. ¿Sí? Y el tercero, la promoción y el involucramiento del público, especialmente de los sectores y de los actores sociales más desventajados, requiere un rol muy activo de los organismos públicos. Y esto es contradictorio, porque si la participación viene a solucionar los problemas, los déficits de legitimidad y los déficits de enforcement o aplicación que tiene la política pública, que el mismo Estado debe hacer no solamente abrir sus procesos de toma de decisión, sino además generar políticas activas de promoción de la participación, es un requerimiento, es una mayor carga para los organismos estatales, ¿sí? Es un mayor desafío. Pero esto responde a una realidad muy concreta en Argentina y en la región, que hay una creciente pérdida, esto también se vincula a un comentario al final de Néstor, hay una creciente pérdida de la credibilidad social en la participación pública regularizada. Cuando vos hablas con los ONG que trabajan en temas ambientales, ¿para qué voy a ir a la audiencia pública si no me van a tener en cuenta? Voy a la calle a protestar. Entonces, reconstruir esa credibilidad social en la participación pública requiere de medidas activas por parte del propio Estado, por parte de los propios organismos estatales. Y esto nos habla de un tema que no vamos a trabajar acá, que es el tema de capacidades estatales y las capacidades que tiene la gestión pública para abordar este desafío. Bueno, muchas gracias. A su disposición. Bueno, muchas gracias, Daniel. Tenemos tiempo para preguntas.
Muchas gracias, Daniel. Me quedé pensando en tus reflexiones finales sobre el segundo punto. No hay un diseño organizacional óptimo. Y me lleva a esta reflexión. Al comenzar a hacer análisis comparados de casos, incluso de ámbitos, digamos, que están estructurados sobre un mismo esquema basado en una normativa común, como son las comisiones de Cuenca, ¿no?, en nuestro país. Algo que llama la atención es que cada comisión de Cuenca es una singularidad, ¿no? Por más incluso que hay parte de los actores, sobre todo el ámbito público, que se repiten, ¿no? Sí. Pero ese ensamble particular de actores trae todas sus capacidades y también sus limitaciones. Y la resultante es que cada caso tiene funcionamientos y performances muy diferentes, ¿no? En esa categorización que tú hacías desde consultivo hasta más avanzado. Entonces creo que efectivamente esa segunda reflexión es totalmente correcta, pero incluso yo diría Estado, incluso dentro de un mismo nivel de gobierno, ¿no? Que uno puede tener en países o en condiciones relativamente homogéneas del punto de vista socioeconómico y cultural, y encontrarse con una diversidad enorme de situaciones vinculados a la misma configuración de cómo se construye una mesa de desarrollo, una comisión de Cuenca, pero que en definitiva está vinculado a quienes se agregan o se suman, ¿no? Uy, discúlpame, lo mismo me pasó. Discúlpame, Néstor, no te escuché el final. Una reflexión final de que comparto totalmente esa segunda reflexión tuya, ¿no? De que no existe digamos, un diseño óptimo, digamos. Incluso cuando uno sigue el mismo formato en todas las comisiones de Cuenca, observa trayectorias muy distintas, que depende del contexto, pero también depende de las capacidades instaladas, ¿no? Y quiénes son los que, en definitiva, integran esos espacios, ¿no? Gracias, Néstor. Tu comentario me permite hacer algo que estos análisis de diseño institucional te permiten de alguna vez ver la carcasa, el formato, te permite identificar las reglas del juego que inciden los actores, pero no te explica y esto uso palabra tuya, microfísica del poder de las cuencas, de los comités de cuenca o de los comités consultivos, ¿no? De cuáles son las distintas posiciones, sus intereses, cómo se van articulando y las distintas capacidades y recursos que tienen los distintos actores para interactuar. Y allí, pensando en términos no de los organismos públicos, sino de los actores sociales que participan, tu pregunta me permite traer un tema que es vinculado a este tema de cómo promover la participación. Se requiere sostener la participación pública. O sea, para que la participación del público pueda tener impacto efectivo en los procesos de toma de decisiones, necesitas tener una estructura de soporte de la participación. Nosotros hicimos un trabajo interesante comparando procesos de evaluación de impacto ambiental en 6, 7, 8 países de la región. Es un trabajo que ya tiene sus años. Y comparábamos en caso hasta qué punto la participación del público había tenido impacto en la decisión final del organismo regulador, ¿sí? Y había identificado como 2 o 3 configuración de factores que explicaban los casos de éxito o no de la participación. Pero el más fuerte, la configuración más fuerte, era cuando la participación del público tenía una estructura de soporte atrás. ¿Y qué me refiero con una estructura de soporte? Era una red de organismos, tanto públicos como privados, que generan información, sistematizan información y ofrecen esa información para que el público pueda participar en forma efectiva en los procesos de toma de decisiones. La participación en los temas ambientales y gobernanza ambiental en general, pero de recursos hídricos particulares, tiene un fuerte componente técnico. El riesgo que es la tecnocratización del proceso. Entonces, ¿cómo pones a los actores sociales en posibilidad de participar en esos procesos?
de manera con solidez, de poder discutir y participar de esos debates, necesitas esta estructura de soporte. Cuando esa estructura de soporte, que en algunos casos estaba conformada por organizaciones universitarias, ONG, por organismos del Estado, en el caso argentino, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, han sido un elemento central en conformar, por ejemplo, en el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, esa estructura de soporte para que otros actores pudieran participar. En el caso de las relocalizaciones de Cuenca, de la relocalización de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que lo planteaba, esa estructura de soporte a los vecinos afectados por las relocalizaciones estuvo conformada fundamentalmente por actores de la Iglesia Católica, organizaciones de derechos humanos, CELS, ASIG, etc., y organismos del Estado vinculados al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría Pública, etcétera, que constituyeron esa estructura de soporte legal y de información técnica que le permitía a los actores formar parte de las comisiones de relocalización. Por eso, digamos, estas estructuras de soporte, que no necesariamente tienen que ser estatales, pueden ser público-privadas, pero son clave para de alguna manera resolver los problemas de asimetría de información y de poder que tienen los distintos actores cuando se sientan a la mesa y forman parte de un proceso de participación. De parte de los organismos del Estado eso es más complejo, porque hay asimetrías políticas que no responden a criterios institucionales, pero cuando se siente el Ministerio de Ambiente frente al Ministerio de Obra Pública o de Energía, hay una asimetría de poder muy grande. Y eso requiere otros diseños institucionales para poder solucionarlos. Daniel. Hola. Daniel, gracias por la presentación. Acá estoy. No, que generalmente cuando se habla de la participación del público en la toma de decisiones se piensa en el proceso de la toma de decisión y no se habla de la evaluación de que esa decisión tiene sobre el territorio. Yo estoy convencido de que son las personas las que van a estar en el territorio y van a poder evaluar si esa decisión, el impacto de esa decisión. ¿Es así o quizás no estoy pensando mal? Quería ver si acá lo había traído esperando una pregunta de ese tipo. Sí. Me parece que hay dos componentes de tu pregunta que me gustaría extraer. Una es evaluar cómo el público puede participar en la evaluación de la implementación de una política. Y otra es cómo evaluar la participación del público, o sea, la evaluación de la participación en el proceso de toma de decisiones y en el monitoreo. ¿Sí? En el tema de la participación del público en procesos de evaluación, por ejemplo, en el ámbito de la política social, ahí sí tenés algunas experiencias ricas. ¿Sí? Donde hay mucha menos experiencia en el caso argentino, no así, por ejemplo, en el caso de Chile, es en evaluar la participación del público en los procesos de toma de decisión. Tanto hasta qué punto el público impactó en la toma de decisión, como hasta qué punto el involucramiento de los actores sociales en el proceso participativo, por ejemplo, modificó sus puntos de posición previos o sus intereses previos. Hay allí todo un campo de literatura de evaluación de participación pública con distintos diseños de evaluación, códigos de buenas prácticas, etc. Hay poca experiencia en el terreno en el contexto argentino. Daniel, bueno, muchas gracias, estuvo la verdad que muy clarificador. Vos arrancaste la exposición haciendo como una división, dividiendo las aguas entre la participación institucionalizada y toda la demás. Pero me dio la sensación de que después se cerró el círculo y al final llegamos a un punto donde la elección de esa forma de participación es tan contextualizada, depende tanto de cómo suceden las cosas en el tiempo, en el lugar, que está muy condicionada por la otra participación. Finalmente, lo que pasa en los procesos institucionalizados depende mucho del modo de participación no institucionalizado.
por ejemplo, una audiencia pública acompañada de una marcha, algo que hemos visto en muchas de las audiencias públicas en los últimos tiempos. O el hecho de que la eficacia de ese mecanismo de participación depende de la relevancia que tenga en la agenda pública ese tema, que no depende tanto de la existencia de un mecanismo institucionalizado, sino de cómo se dieron las fuerzas en ese momento. Entonces, básicamente mi intervención era tal vez para intentar borrar un poco ese análisis que analíticamente nos resulta muy útil, pero que cuando llega el momento de diseñar, de pensar o de decidir cómo participar en un proceso institucionalizado o qué reclamar frente a uno de estos procesos, a veces requiere de parte de los actores otro tipo de capacidades o de análisis, que es cómo participo de la microfísica del poder, decíamos, por afuera del mecanismo de institucionalizado. ¿Cómo ves ese diálogo entre las formas de participación? ¿Lo ves como parte de un continuo? ¿Es un diálogo a veces dialéctico? ¿No forma parte del contexto, finalmente, de ese contexto que permite una determinada resolución, una determinada salida, el hecho de cómo se participa por afuera de los mecanismos también? Gracias, Leandro, por la pregunta. Sin duda que sí. Lo interesante es que desde el punto de vista y esto se relaciona con el tema de los hilos que mencionaron las dos exposiciones anteriores, generalmente la literatura y las investigaciones que trabajan sobre el tema de movimientos sociales, acción social, etc., conciben los mecanismos institucionales como parte del repertorio de la acción, digamos, ¿no? De la acción social. Su foco no es el rol que pueda tener ese mecanismo de participación social, sino su unidad de análisis es la acción colectiva y tiene distintas formas de expresarse, ¿no? La literatura sobre participación pública más estricta se ha focalizado en este tema, sobre todo el diseño, ¿sí? Y cómo fortalecer el diseño. Y hay muy pocos cruces entre ambas literaturas. Hay muy pocos cruces entre la literatura de conflictividad socioambiental y de participación institucionalizada, etc. Eso en términos académicos, de la generación del conocimiento. En términos del diseño y de la decisión que toman los actores de cómo participan, está claro que el contexto político e institucional es clave, digamos, ¿no? Pero no es la única variable a tener en cuenta, ¿sí? Hay un concepto en movimientos sociales, de literatura de movimientos sociales, que habla de la estructura de oportunidades políticas, que es un concepto muy, muy lindo. La forma en que el principal factor o conjunto de variables o condiciones para explicar mayor o menor participación o mayor o menor incidencia de la participación, que son dos cuestiones distintas, depende de la estructura de oportunidades políticas. La estructura de oportunidades políticas es un concepto bastante amplio que se puede desagregar en distintos componentes. Uno de esos componentes es la existencia de mecanismos y espacios institucionalizados de participación. Y la hipótesis es que a mayor porosidad de los organismos estatales, a mayor porosidad de la estructura estatal, eso canaliza la participación. Entonces vos tenés, desde esta hipótesis, mayores niveles de movilización social fuera de los mecanismos de participación social cuando la estructura de oportunidades políticas no es lo suficientemente porosa, ¿sí? No es lo suficientemente porosa. Ahora, hay otros elementos que también juegan parte de ese concepto de estructura de oportunidades políticas, que facilitan o que dificultan la participación. Una, por ejemplo, es la característica del sistema político. Si tenés sistemas políticos más competitivos o tenés sistemas políticos donde tenés actores más dominantes. Si vos tenés sistemas políticos con actores más dominantes, hay
poco interés electoral, esta es la hipótesis, del actor político dominante en responder a las demandas sociales, porque sabe que aún cuando no responda a demandas de distintos colectivos específicos o sus preferencias de política pública no vayan en la misma decisión, está en un sistema político donde él es el actor dominante y puede correr el riesgo de correr costos electorales, porque sabe que no va a poder. En tanto, cuando vos tenés sistemas políticos competitivos, la participación pública y los mecanismos de participación tienen un mayor potencial. ¿Por qué? Porque tenés un sistema político más competitivo, que tenés una coalición gobernante, pero mañana esa coalición gobernante puede estar en la oposición y podés tener otra, y eso genera un contexto de oportunidades mucho más favorable para que las preferencias del público, posiblemente no nos sirva para explicar tanto niveles de participación, pero sí eso nos puede ayudar para explicar niveles de incidencia de la participación. Y después hay un tercer elemento que forma parte de este contexto de estructura de oportunidades políticas, que es el tema de la capacidad o la actitud que tenga el Estado para cooptar o reprimir la participación del público. Y que eso en temas ambientales particularmente importante en el contexto latinoamericano, especialmente en algunos países de la región, Brasil, Colombia, algunos países de Centroamérica. Cuando vos tenés una estructura estatal que tenga una mayor propensión a cooptar la participación o reprimir la participación del público, los costos individuales de los actores para participar son mucho más altos. Entonces, volviendo al comentario, la relación entre la movilización pública, dicen los sociólogos, entre movilización pública y la capacidad o la actitud estatal para cooptar o inclusive reprimir la participación es curvilínea. Vos podés tener bajos niveles de movilización social, disculpe, no participación, movilización social callejera, etcétera, cuando vos tenés sistemas políticos bien porosos que canalizan en forma institucionalizada la participación, o cuando tenés regímenes políticos muy autoritarios que sancionan la movilización y el involucramiento popular. Entonces, el contexto de oportunidades políticas es un interesante concepto que nos permite dialogar entre esta literatura de marcos institucionales y el contexto político más amplio. Gracias por la pregunta. Vamos a otra pregunta por acá. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es en torno a la reflexión de la relocalización que mencionaste como caso exitoso en el marco de Acumar. En el caso de La Plata, yo soy investigadora de CONICET y trabajamos en inundaciones en la ciudad de La Plata. Hubo una relocalización que fue para la cuenca del Arroyo del Gato, que es la cuenca, digamos, más antropizada y la más relevante de la región. Y bueno, fue un proceso, yo diría, más de carácter informativo, donde hubo varios problemas asociados. Entonces, cuando vos contabas ese caso, yo pensaba que la diferencia entre un proceso con involucramiento real de la población y un proceso más informativo y hasta consultivo es en el caso de La Plata, por ejemplo, que la gente la relocalizaron sin preguntarle, digamos, sin criterios de vecindad, podríamos decir. Entonces hubo problemas de violencia hasta los más sencillos, que tienen que ver con la organización de la vida cotidiana. Como sí, por ejemplo, mi vecina me cuidaba a los nenes y ahora mi vecina vive a 6 cuadras, ¿no? Entonces digo, en cuestiones muy concretas, la participación pública hace la diferencia entre una urbanización que puede ser exitosa o una urbanización que en unos años esté tuburizada, degradada, ¿no? Entonces, bueno, un poco estabas respondiendo, la pregunta tenía que ver con esto, con cómo aumentar el involucramiento de la población en el momento de participar, más allá, digamos, cómo convocar. Y bueno, me quedé con la idea esta de porosidad y también hablaste de la Iglesia Católica, que fue clave, por ejemplo, como institución, que me quedó resonando en el caso del Matanza de Riachuelo, pero bueno, ¿cuáles serían esas instituciones claves en el caso de relocalizaciones que funcionan como nexo entre los niveles estatales más centralizados y la población?
Digamos que las relocalizaciones a mí son un tema que me preocupa mucho porque veo mucho estos procesos informativos en los que después, dentro de unos años, son lugares que totalmente, barrios degradados, barrios estigmatizados, y me parece que la participación pública podría ser clave para que sean procesos de éxito. Bueno, lo que vos comentaste de las consecuencias de esas relocalizaciones no dialogadas y consensuadas fue lo que ocurrió. Eran algunos de los argumentos, lo que vos planteabas de la destrucción de los vínculos sociales, comunitarios, es lo que ocurrió sobre todo en esta primera oleada, primera etapa de relocalizaciones, parte de familias que se mandaban a un lugar y a otros, a otras, etc. El tema de relocalización es sumamente complejo. Yo no trabajo específicamente sobre ese tema de política. Lo que me pareció interesante de la experiencia del Cuenca Matanza-Riachuelo y el tema de las relocalizaciones fue, sobre todo la primera reacción, la resolución judicial que manda las relocalizaciones fue de arriba para abajo, cuando mucho alguna instancia informativa, pero ¿cuándo va a venir el camión para que ustedes carguen, digamos, a ese nivel? Esto generó un nivel de conflictividad social que forzó de alguna manera tanto a los organismos que estaban en el territorio, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, o de los municipios del conurbano, la misma Kumar, etc., a tener que empezar a revisar, y además la Corte se involucró en revisar la decisión del juez de implementación, ¿sí? Ahora, ¿qué explicó esa reacción social? Si no hubiera habido esa reacción social, hubiera habido esa segunda etapa, esa reforma de los procesos de relocalización, la generación de protocolos. No quiero dar la imagen de que ese es un proceso perfecto, un caso exitoso, sino de que hay una reforma interesante. Bueno, ahí hay una configuración interesante de factores que explicaron la capacidad de incidencia de esos actores, que son actores socialmente desventajados, claramente desventajados, pero que contaron con un capital organizativo propio muy fuerte y una red de relaciones y de aliados, y vuelvo al concepto de estructura de oportunidades. Uno de los elementos clave para que los actores sociales puedan tener, que nos dice la teoría de estructura de oportunidades, para que los actores sociales puedan tener mayor acceso y sobre todo mayor capacidad de incidencia en el Estado, en las decisiones estatales, es la existencia de aliados dentro de la estructura estatal, ¿sí? La existencia de aliados dentro de la estructura estatal. Y en ese caso, me da la sensación que es un buen ejemplo de esto. Hubo fundamentalmente del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, organizaciones, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, etcétera, que pudieron conformar esa estructura de apoyo que permitió que esa demanda social, esa conflictividad social, que ni siquiera salía, que estaba presente en los medios de prensa o era una presencia muy marginal, adquiriera una relevancia pública hasta que la propia Corte tuviera que tratarlo, ¿no? Entonces, y allí ves cómo juegan estos distintos elementos que hemos planteado. Porosidad del organismo estatal, sistema político relativamente competitivo, cierta autonomía de ciertas áreas de burocracia estatal, Poder Judicial, Ministerio Público, etc. Y una estructura de soporte a la participación que permitió escalar la demanda y lograr la reforma de política. Bueno, agradecemos a Daniel por su conferencia.